Bueno, estamos con Mariano Cominelli, intendente de Fray Luis Beltrán. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, una nueva elección y vas en busca de la reelección. ¿Qué es lo que lo impulsa? La verdad, a mí me apasiona lo que la gente me dio la oportunidad de hacer, que es trabajar por mi ciudad, ¿no? Por la ciudad en la que nací, me desarrollé y pienso desarrollar lo que me resta de vida. Encontré una pasión que nunca me imaginé que podía llegar a ser, pero que seguramente tiene que ver por ahí con las historias familiares y demás, con lo que uno ha vivido. De los 3 hermanos que somos, el único que se dedicó a esto soy yo, a la función pública, y bueno, la gente me dio esta oportunidad y yo estoy inmensamente agradecido de poder cumplir todos mis sueños y mis objetivos en algo tan importante como es el ejercicio de la intendencia en una ciudad, ¿no? Cuando asumió por primera vez, ¿qué quería hacer de la ciudad? Cuando asumí, tenía más temores que certezas, digamos, más incertidumbres que certezas. Y yo lo único que estaba en condiciones de prometer era estar plenamente a disposición del vecino, digamos, porque antes de asumir como intendente, también tuve un periodo muy lindo como concejal. Y ya veníamos con una forma de trabajar y de entender la política bastante diferente a lo que se veía y se ve en general. Para nosotros el ejercicio de la función pública implicaba estar disponible con las herramientas que tuviéramos en nuestras manos para resolver problemas, pero siempre, a cualquier hora, cualquier día, sin feriados, dejando todo, digamos, por la función pública. Y cuando llegamos a la intendencia, porque esto es un grupo, ¿no? Yo de lo único que estaba seguro era de eso, que le iba a poner todas las ganas y todas las capacidades que tuviera todo el tiempo. Con lo cual yo no podía decirle a la población si iba a poder hacer tal obra o tal otra. Entonces siempre me limité a decir que, bueno, que fundamentalmente de mi parte lo que iba a haber era una entrega absoluta a la función pública. Y así fue. Y ha transcurrido el tiempo y sigue siendo exactamente lo mismo. Hoy es parte del eslogan, ¿no? 365 días junto al vecino. Sí, porque entiendo, digamos, que una de las cosas que más valora el beltranense es que nosotros en ese sentido generamos un cambio muy profundo acerca de lo que se veía con antelación y de lo que se ve en general. Generalmente los intendentes o a lo mejor un funcionario político es una cosa cuando todavía no asumió y luego cambia una vez que asumió. Cambia el número de teléfono o no lo atiende o no está en la calle dando la cara, porque la verdad que... Hoy los vecinos tienen su número de teléfono, o sea, vas prácticamente toda la ciudad. Sí, aparte de estar en los grupos de WhatsApp, ser parte de distintos grupos de WhatsApp, de reclamo, de inseguridad, en donde trato, en la medida de lo posible, de siempre ir contestando e informando al vecino. Y es cierto, eso no es común, digamos, a mí me lleva muchísimo tiempo, pero lo considero una tarea importante porque creo que esto no existe en otras ciudades. hay una consulta, esto creo se sobreentiende aquí en la región, que llega a incomodar a algunos intendentes, algunos colegas. ¿Le han dicho algo en algún momento? ¿Cómo ha logrado cruzar esta línea? Muchas veces, digamos. ¿En tono de reproche o...? A veces en broma, a veces un poco en tono de reproche. Nos avergonzás, me han dicho.
Casi siempre en broma, por supuesto. Pero es poco común, por no decir totalmente fuera de lo común. Para contextualizar, también algunos que no entienden, ¿es cierto que a veces no duerme y sale a patrullar por la madrugada cuando algún vecino se lo pide? En muchas oportunidades, así como tantas otras cosas, digamos, hago algún tipo de patrullaje que tiene que ver con momentos especiales o situaciones en donde yo considero absolutamente necesario tener que controlar algunas cuestiones que entiendo que no tienen el control que a mí me gusta. Y hacer las cosas por sí mismo tiene un valor totalmente diferente a delegar. Por supuesto que yo delego casi el 90-95% de las cosas, pero hacerlas por sí mismo permite tomar un conocimiento que delegándolo no, por lo menos en mi experiencia, no se adquiere. No aconsejo a nadie, absolutamente nada, porque no considero que corresponda, pero para mí ha sido muy valioso. La experiencia de hacer las cosas por sí mismo ha sido muy valiosa en todos los ámbitos. Comprenderlas, mirarlas desde otro punto de vista, ¿no? También. Desde el hacer. Claro. Desde el hacer. Yo no sé si los intendentes tienen idea, digamos, de cuánto tiempo lleva cargar un camión con ramas, o de cambiar una lámpara, o de detectar un cortocircuito en la red de alumbrado, o lo que cuesta hacer bacheos de asfalto. Yo no tenía ni idea, digamos, cuando asumí no tenía ni idea. A mí me sirvió mucho de experiencia, también para ejercer un control sobre el municipio. Más allá de que a mí me gusta, me encanta, digo, hay cuestiones o conocimiento que se adquiere haciendo, no delegando. Mariano, hubo un fuerte temporal hace muy poco que azotó a parte de la ciudad, de algunos vecinos, y después de este temporal hubo mensajes en redes muy sentidos hacia la gestión. ¿Cómo lo reciben a esto? Yo con cierta normalidad, digamos. Por supuesto, te reconforta el alma. Si bien uno no hace para que agradezcan nada, sí te levanta el ánimo, te da fuerzas para seguir adelante. La realidad es que tuvimos un temporal muy fuerte. De aquí del cordón industrial fue el más fuerte. Y la realidad es que no paramos, tanto los trabajadores municipales como los funcionarios, el Negro Payares, concejales, no paramos desde el momento en que ocurrió el temporal hasta el domingo a las 7:30 de la tarde. Y repusimos el servicio de la Empresa Provincial de la Energía, que nunca estuvo, y el vecino lo notó. Pero más allá de eso, vuelvo a repetir, no es lo mismo que te lo cuenten al hacer. Y eso, sinceramente, ha caracterizado nuestra gestión. Y yo lo considero muy valioso, digamos, porque la realidad es que yo tranquilamente podría cortar, digamos, mi trabajo a determinada hora, lo que tiene que ver con la gestión, con lo administrativo y demás. Pero el día tiene 24 horas y siempre se puede hacer algo más porque siempre falta mucho. Entonces, a mí me hace muy bien. Mencionaste a Payares. ¿Este binomio cómo se define? ¿Es electoralista o es por quién se pone la camiseta o el trabajo al hombro? A ver, para mí lo electoralista tiene que ser por quien se pone la camiseta y se ponen las cosas al hombro. Es decir, quien dentro de un grupo adquiere cierto consenso, generalmente lo adquiere por asumir las cosas en primera persona y ser el que tire de la rienda siempre y que lleve a los demás adelante.
Cuando dentro de un grupo te dicen, bueno, mira, vos tenés que ser el candidato a intendente, por ejemplo, no. Entiendo que lo bueno es que surja como algo natural, digamos, porque el grupo considera que la verdad, que lo natural es eso. En el caso del negrito Payares, la realidad es que es un tipo que no para nunca. Entonces él ejerce sus funciones legislativas, presenta sus proyectos y demás, y también cumple la función administrativa de presidente del Consejo Deliberante, pero la realidad es que nunca dejó la calle. Y si hay algo que debe caracterizar la función pública es eso, nunca dejar la calle. O por lo menos, digamos, nunca abandonarlo y repartir. Porque un concejal, digamos, que se dedica a sentarse y a elaborar, vamos a suponer, proyectos de ordenanza, probablemente si no tiene contacto con la realidad, esos proyectos no sean más que un papel, por más que se aprueben. Tenés que tener conocimiento de todo, de cuáles son las prioridades, cuáles son los recursos económicos que se tienen, que resultan obviamente escasos. Entonces, para eso tenés que conocer, digamos, la realidad de tu ciudad. De lo contrario, ocurriría en Fray Luis Beltrán lo que siempre ocurrió. A mí siempre me decían los vecinos, siempre me dicen, esta calle figura pavimentada hace 40 años. ¿A dónde figura? En un papel, en una ordenanza, en un paviméntese todo Beltrán. Digamos, es un papelito. O, no sé, en un papel podemos escribir cualquier cosa, digamos, las concreciones son totalmente diferentes. Digamos, vos tenés que tener los recursos, tenés que gestionarlos, los tenés que generar, y siempre son escasos en relación a la cantidad de necesidades que tenés. Entonces tenés que marcar un orden de prioridades. Por eso digo, ¿por qué el negro? Y la verdad que desde mi punto de vista es natural que así sea, ni siquiera se nos ocurrió pensar en otro. Para cerrar, ¿cuál es su visión de futuro o el horizonte para la ciudad? Yo creo que nuestra ciudad, que viene creciendo muchísimo, es una de las ciudades que porcentualmente más creció en población dentro de lo que es el departamento San Lorenzo. Creo que nuestra ciudad tiene un futuro que va a estar vinculado necesariamente, por un lado, al río, que en algún momento se va a generar algún desarrollo que tenga que ver con lo portuario. Y luego tenemos en el oeste, digamos, en el otro margen, un desarrollo ya incipiente o bastante marcado, que tiene que ver con el acceso a la autopista y que en poco tiempo, digamos, los beltranenses vamos a ver, que tienen que ver con desarrollos industriales y comerciales. Más luego, nuestra ciudad tiene que terminar, digamos, de cubrir las necesidades de infraestructura básica que todavía nos faltan cubrir, que tienen que ver con obras de cordón cuneta, de asfaltos, de desagües y demás, para empezar a apostar a toda esa inversión que es la más cara, la más difícil, al desarrollo comercial, al desarrollo interno, si se quiere, de nuestra ciudad, en donde todo después es más fácil. Digamos, cuando vos las grandes inversiones ya las hiciste, en parte ya las tenemos, como el acceso a la autopista, el emisario Fray Luis Beltrán, la avenida interurbana que falta terminar, luego podés empezar a dedicarte a otras cuestiones. En el mientras tanto, por supuesto, en ese orden de prioridades que marcábamos, tenemos que seguir eliminando las calles de tierra, tenemos que seguir mejorando los desagües y demás. Pero va a ser un futuro vinculado, te vuelvo a repetir, al desarrollo industrial y comercial en el oeste, al desarrollo portuario en el este,
y después la armonía, digamos, interna de toda nuestra ciudad, de todos los barrios de nuestra ciudad. Mariano, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.